El descubrimiento por los portugueses a finales del siglo XV del Cabo de Buena Esperanza supuso en la época un hecho de relevancia mucho mayor que el descubrimiento de América. En definitiva, el verdadero objetivo de Colón también era acceder al mundo oriental, solo que desde el oeste. Mientras que la ruta del Cabo suponía el establecimiento de una relación directa con un territorio legendario, hasta entonces solo conocido a través de pueblos interpuestos por lo general poco amistosos. De ahí que los portugueses no crearan ningún asentamiento de importancia en los alrededores de El Cabo. Su interés por el objetivo final, India, las Islas de las Especias, quitaba todo relieve a los eslabones intermedios. Tanto más cuanto que ni los merodeadores de la playa, como posteriormente se llamó a los pueblos pescadores que vivían a orillas del mar, ni los pueblos cazadores del interior, les ofrecían la posibilidad de crear relación comercial alguna. Hoy, gracias a su consideración de parque natural, el escenario de ese descubrimiento ofrece intacta su atormentada orografía, sin otra estridencia que la representada por el propio visitante. La línea que divide al Índico del Atlántico se encuentra a unas pocas millas a oriente de la península. La población propiamente aborigen de las tierras surafricanas se halla en la actualidad concentrada casi exclusivamente en el desierto de Kalahari, que a partir del extremo noroccidental del país se extiende sobre la práctica totalidad de la vecina República de Botswana. La pluviosidad del Kalahari es realmente mínima. Pero ni aun en la época seca su aspecto corresponde del todo a lo que comúnmente se entiende por desierto. Y cuando llueve, el paisaje se cubre de flores y de un rebullir de vida animal. La mayor parte del año, sin embargo, la vegetación es escasa, y ello hace que los grandes herbívoros, y consecuentemente sus depredadores, también lo sean, si comparamos su número con el de las grandes sabanas del África Oriental. Algo parecido sucede con las aves, a las que las duras condiciones climatológicas impulsan, en ocasiones, a desarrollar estrategias de protección verdaderamente creativas. Y es que en el Kalahari, el verde grisáceo de las vaguadas discurre entre un verdadero mar de dunas rojizas. La población bosquimana, cuya antigüedad se cifra entre los 20 y los 40.000 años, según y de qué sitio se trate, no ha cambiado en lo fundamental sus hábitos. Por lo general, sigue viviendo de la caza, una práctica que no ha dejado de crearles problemas tanto en relación con la población blanca como a las diversas tribus bantúes de tradición agrícola o ganadera. Este hecho, unido a la retracción de las áreas de caza, le ha llevado a lugares cada vez más apartados.
Hay bosquimanos, sin embargo, que se acercan a los lugares habitados más próximos a fin de ganar algún dinero. Una convivencia que en determinados casos ha llegado a crear cierto grado de mestizaje. Las condiciones de vida son aquí precarias, excepto, acaso, para los niños, capaces de compensar con su imaginación las carencias impuestas por la realidad. El río Orange establece el límite meridional del desierto de Kalahari. El contraste entre las dunas rojas y el verdor de la ribera se resume en una sola palabra: agua. Un factor que, unido a la estabilidad del clima, hace de la región una de las de mayor importancia agrícola del país, especialmente por su viticultura. Las calles de Uppington, a orillas del Orange, tienen más en común con las de alguna ciudad del sur de Estados Unidos que con la mayor parte de las africanas. Una impresión que, como veremos, volverá a repetirse en otros lugares de Sudáfrica. El carácter idílico de las orillas del río y los apacibles jardines del barrio residencial contrastan con el elevado nivel de paro existente entre la población negra. Stellenbosch es no solo una de las ciudades más antiguas del país, sino también una de las que mejor conservan el carácter bóer de sus orígenes, sin haber dejado, por ello, de progresar, de adecuar su paso al paso del tiempo. Así lo proclaman, por ejemplo, la vitalidad de su campus universitario y, sobre todo, la prosperidad de sus calles. Una prosperidad que permite pagar a la población negra los salarios más elevados del país. El secreto de tal prosperidad reside en el vino. El vino que se produce en las comarcas circundantes y que convierte a Stellenbosch en el principal centro bodeguero del país. La vid se cultiva en diversos puntos de Sudáfrica, pero en ninguno su calidad es comparable a la que alcanza en el área de Stellenbosch. La conjunción de condiciones naturales y buen oficio sitúan, en efecto, a los vinos de Stellenbosch entre los mejores del mundo.
Los viñedos y las bodegas tienen mucho en común con los existentes en Europa. Y solo algún que otro detalle exótico nos recordará dónde estamos. El papel de las avestruces, por ejemplo, que debidamente adiestradas, son tan buenas guardianas como un perro. Algo parecido sucede con el paisaje. Un paisaje recreado de acuerdo con sus necesidades por los hugonotes llegados a finales del siglo XVII. Huían de la persecución religiosa sufrida en Francia y los holandeses les acogieron con los brazos abiertos. Las huellas de ese pasado se hallan esmeradamente conservadas en la medida en que representan a la aristocracia rural del país. Una realidad a la que es y se siente ajena la población negra llegada posteriormente. Greetings in the name of your Father. Emperor Selassie I, don't let us fight that love each other, man. Love one another, man. Stop watching and fighting, man. Ja! Los viñedos, en el pasado, cubrían también los alrededores. La proyección urbana de Ciudad del Cabo ha gravitado a una y otra orilla de la península hasta el límite mismo del parque natural. La belleza del paisaje, en conjunción con el clima mediterráneo de que goza, lo hacía inevitable. Por suerte, esa relativa urbanización de la costa se ha realizado bajo un estricto control, sin dar lugar a los estropicios que se han prodigado, por ejemplo, a orillas del Mediterráneo. Los rasgos esenciales del paisaje han sido respetados y el espacio es de tal amplitud que aún es posible encontrar playas semidesiertas.
De no saber que estamos en el extremo sur del continente africano, la impresión sería la de que nos encontramos en un pueblo cualquiera de la costa atlántica de Estados Unidos. Pueblos antes dedicados a la pesca y hoy, fundamentalmente, al esparcimiento. El respeto al medio ambiente es tal que las diferencias entre parque natural y jardín zoológico terminan por diluirse. Las orlas de espuma que señalan el paso de las ballenas terminan de completar el efecto. El origen de Ciudad del Cabo está estrechamente vinculado al de su puerto. Aunque no tanto por las condiciones del lugar en sí, cuanto por su situación como base de aprovisionamiento en la ruta de las Indias Orientales. El asentamiento de colonos holandeses y franceses en el entorno agrícola y la construcción del puerto propiamente dicho son posteriores a esa función puramente logística. Los muelles actualmente en uso datan del período colonial británico. La reconversión de una buena parte de las instalaciones portuarias en áreas de ocio ha hecho de ellas el principal reclamo turístico de la ciudad. Una vez más, determinados aspectos de la realidad surafricana nos remiten a otros lugares, a ciudades como San Francisco o Sídney. Durante siglos, las actividades de la ciudad han sido de carácter esencialmente mercantil, y no ya en relación a las Indias u Oriente, como en sus orígenes, sino respecto a la producción agrícola, ganadera o minera de Sudáfrica. En la actualidad, el declive urbano de Johannesburgo la consolida además como centro financiero. La prosperidad, sin embargo, no beneficia a todos por igual. Aunque el apartheid pertenezca a la historia, la situación económica de los ciudadanos suele estar estrechamente relacionada con su origen étnico.
Así, inmediatamente detrás de los blancos en la escala social y viviendo en sus aledaños, la población de origen malayo. Sus antepasados fueron traídos por los holandeses y aunque se les llame malayos, muchos de ellos proceden de Ceilán y otros lugares que nada tienen que ver con Malasia. Su fuerza de trabajo vino a compensar la inexistencia de mano de obra local, ya que los trabajadores propiamente africanos no llegaron hasta más tarde. Los actuales malayos suelen gozar de una situación relativamente desahogada y su barrio es uno de los de mayor colorido. En su mayor parte son de religión musulmana, debido a la resistencia de los primeros colonos a convertir al cristianismo a personas destinadas a estar a su servicio. Con todo, la población más desfavorecida es la llamada de color, y dentro de ella, más los negros que los mulatos. Su situación dentro de los círculos concéntricos que desde un punto de vista social y geográfico configuran la ciudad, se encuentra siempre alejada del centro. Y cuando acceden a ese centro, es para quedarse en los alrededores de la estación, como si en las proximidades de la entrada o de la salida de la ciudad se sintieran más a sus anchas. El índice de paro es aquí elevado y consecuentemente también el de criminalidad. De ahí que a partir del anochecer las calles de Ciudad del Cabo se encuentren prácticamente desiertas. Where are you going to? You can't walk around, come here. No, they can't go. Los barrios en los que se desarrolla la vida de la población negra son probablemente menos inseguros en la medida en que raro es el blanco que se deje ver por ellos. Los propietarios de los comercios suelen ser aquí de origen indio y religión hinduita o musulmana. Su situación económica, aunque residan en la periferia, suele ser desahogada.
El problema socioeconómico se superpone a un problema étnico, y este potencialmente a uno religioso, ya que, al igual que en Estados Unidos, el islamismo no cesa de ganar adeptos entre las capas más desarraigadas de la juventud. A la población negra le resulta difícil aceptar que, siendo por su origen la única propiamente africana, su vida sea más marginal y precaria que la del resto de los surafricanos. En Ciudad del Cabo convergen una serie de factores que hacen de ella potencialmente un lugar excepcionalmente atractivo. El que de veras llegue a serlo solo depende de que la integración racial, estrechamente vinculada al desarrollo socioeconómico, se haga algún día realidad. Durban es una ciudad de fundación inglesa en terrenos cedidos para su asentamiento por el pueblo zulú a mediados del siglo XIX. Este hecho la convierte en la más británica de las grandes ciudades surafricanas, un rasgo especialmente presente en sus extensas zonas residenciales. El puerto, de gran amplitud pese a la estrechez de su bocana, canaliza hacia el exterior la producción de los estados de Orange y Transvaal, a la vez que concentra el tráfico proveniente de la India, Oriente Próximo y el Canal de Suez. La ciudad ha crecido mucho, tanto en extensión cuanto en población, pero el trazado urbano aún permite adivinar el aspecto de Durban en sus primeros años de existencia. El actual centro comercial y financiero se encuentra en el mismo lugar que entonces, de modo que entre los rascacielos subsisten algunos de sus edificios más significativos. A corta distancia de ese centro se encuentra el barrio indio, donde los descendientes de los emigrantes venidos a trabajar en las plantaciones de caña regentan hoy prósperos establecimientos comerciales. Si al comienzo predominaban los de religión hinduista, en la actualidad son mayoría los de religión musulmana, debido a su mayor crecimiento demográfico.
En tiempos del apartheid, los indios eran literalmente ciudadanos de segunda clase. Menos que un blanco, pero más que un negro. De hecho, gente mal mirada por unos y otros. Prejuicios que es más sencillo abolir en el terreno de los principios que en la conciencia de los ciudadanos. De acuerdo con un esquema de estratificación étnica similar al de Ciudad del Cabo, donde terminan los comercios de los indios, empiezan los de la población negra. Los lugares preferidos para el despliegue de sus puestos de venta son las aceras, las pasarelas peatonales construidas junto a los grandes nudos de autopistas urbanas y el entorno de estaciones y mercados. Algunos de sus productos no pueden ser adquiridos en ninguna otra parte, ya que se trata de ingredientes utilizados tanto en la medicina tradicional como en las prácticas de brujería. Dos ámbitos, de hecho, estrechamente relacionados. El cementerio, un concepto ajeno tanto a la población india como a la negra, cumple aquí la función de parque.
La Marina de Durban es sin duda el espacio más atractivo de la ciudad, ampliamente abierto al oleaje del Océano Índico. Popular y alegre, este paseo es ya una de las calles importantes que hay en el mundo. Y lo que es más, un modelo que imitar. La mejor ilustración de la huella dejada en Sudáfrica por el apartheid es la que nos ofrece el valle de Inandedan, contiguo a Durban, a la vez se diría que en otro planeta. Cuando el apartheid estaba vigente, su población trabajaba en Durban, pero al estarle prohibido vivir en áreas para blancos, debía desplazarse diariamente desde su escondido territorio. Hoy no existe prohibición alguna de carácter discriminatorio, pero son muchas las familias que siguen viviendo en sus antiguos hogares sin que, por el contrario, ni un solo blanco se haya instalado en el valle, situado a un tiro de piedra de las áreas residenciales de Durban. Hoy el mayor problema radica en que quienes han abandonado el lugar son sobre todo los hombres, a fin de buscar trabajo en otros puntos del país. Allí, con el tiempo, forman una nueva familia, lo que ha obligado a las mujeres del valle a organizarse. Así, junto al antiguo dispensario médico, han creado una escuela para niños. Y también junto al dispensario, un centro de medicina tradicional.
En el exterior, y mientras los niños aprenden, las madres cultivan verduras para su propio consumo. Foi para o pessoal. Usa vamos topar ako. Contemplando el valle desde lo alto, más de un hombre de negocios de la construcción se habrá lamentado del error que supuso confinar a la población negra en un lugar con tantas posibilidades urbanísticas. El motivo de que los ingleses hicieran venir de la India un contingente de trabajadores tan elevado fue la ausencia de mano de obra local. Los zulúes no tenían el hábito del trabajo. Era un pueblo de guerreros acostumbrado a que esa actividad correspondiera a las mujeres. La necesidad de trabajar se les impuso paulatinamente una vez los ingleses establecieron su dominio, cuando las mejores tierras destinadas a las plantaciones de caña pasaron a sus manos, y para los zulúes quedaron las más pobres y apartadas. En la actualidad, el gobierno autónomo zulú construye viviendas para la población que ha permanecido en su territorio, pero el contraste entre la franja costera y las tierras altas sigue siendo llamativo. La supremacía británica se consolidó en el estado de Natal, a finales del siglo XIX, por encima de la voluntad de los restantes pueblos que habían precedido a los ingleses en tierras surafricanas. Por un lado, los zulúes llegados desde el norte, por otro, los Boers, descendientes de los primeros colonos holandeses que desembarcaron en el Cabo. El objetivo de los Boers era crear en estas tierras repúblicas autónomas, ajenas tanto a la presencia de negros como de ingleses. Su modelo, el éxodo del pueblo judío en busca de la tierra prometida. De ahí el aura bíblica de su marcha hacia el norte, los pactos que sus dirigentes creían haber establecido con la divinidad. Pactos que a sus ojos algún efecto debieron de tener, ya que vencieron a los ingleses en casi todos sus enfrentamientos, y las tierras del norte resultaron ser ricas en oro y diamantes. Algo parecido sucedió también a los zulúes. Bajo el mando directo de su rey, Cetshwayo, que se reveló como un gran estratega, los zulúes salieron victoriosos de casi todas las batallas que sostuvieron con los británicos. Sin embargo, al igual que los Boers, el pueblo zulú terminó claudicando ante la maquinaria imperial británica. Hoy, Isandlwana es un poblado apacible en el que, junto a formas de vida moderna,
subsisten muchas otras idénticas a las de hace 100 años. El que ese poblado, parecido a cualquier otro poblado zulú, sea visitado regularmente por un gran número de turistas ingleses se debe a que, hace precisamente poco más de un siglo, al pie de un cerro que recuerda a la Esfinge de Gizeh, los zulúes obtuvieron su victoria más resonante. No hubo apenas supervivientes ingleses, y los cadáveres fueron devorados por las alimañas. La historia se repitió en Fort Pearson. Al pie del árbol del ultimátum, los zulúes manifestaron que no querían luchar contra los ingleses, pero que las condiciones que estos les pretendían imponer les resultaban inaceptables. Se inició la batalla y los ingleses fueron destrozados. De hecho, la victoria del pueblo zulú sobre una tropa colonial carece de equivalencia en toda el África negra. El bosque primigenio, es decir, el tipo de bosque existente en Suráfrica cuando sus únicos habitantes eran los llamados bosquimanos, se haya reducido en la actualidad a un 0,25% del territorio. Tal vez su enclave más espectacular sea el Parque Natural de Tsitsikamma, en las costas del Índico, entre Ciudad del Cabo y Port Elizabeth. La madera de ese bosque, inicialmente utilizada para las traviesas del ferrocarril, es hoy muy apreciada por los ebanistas. La población bosquimana se ha reducido paralelamente. Hoy casi todos los miembros de esa etnia viven en el desierto del Kalahari, pero hasta hace pocos años habitaban aún en otras zonas del país. El último bosquimano del estado de Natal, por ejemplo, murió en 1965
a manos de un granjero que le sorprendió cazando ganado. También en Sitchikama, el bosque talado se ha visto sustituido por granjas, cuando no por las explotaciones forestales destinadas a la obtención de pasta de papel, o en los lugares de más espectacular belleza, por los complejos turísticos. En la confluencia de las aguas del río Storm con las del océano se encuentra una cueva que hace 1000 años fue habitada por los llamados merodeadores de la playa. De ellos quedan muestras de sus pinturas y de sus utensilios cotidianos, pero se ignora cuál era su nombre real, el nombre que ellos se daban a sí mismos como pueblo.